Martes 9 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro programa diario en el que repasamos las portadas de los diarios, de los periódicos que se editan en Córdoba, en papel, Diario Córdoba, ABC, El Día, también como siempre la prensa digital, y como cada martes nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días y un placer, como siempre, estar aquí. Director del Día de Córdoba, como sabe. Bueno, hoy hay ya un poco más de coincidencia en los periódicos, aunque siga habiendo temas cada cual por un lado. Empezamos, como es habitual, por el decano, por el Diario Córdoba, que dedica su portada, y le tienen, al urbanismo. Más de un centenar de bloques del santuario van a ser rehabilitados. Bueno, un repaso rápido. El diario ABC, en la portada, la dedica a temas nacionales, le tienen el caso Bárcenas en el banquillo, y el diario El Día habla de confinamiento. Ayer, como saben, se reunió el Comité Provincial de alerta de no sé cuántos más, un nombre muy largo, del coronavirus, y decretó que 56 municipios se permanecerán cerrados a pesar de mejorar datos. Empezamos, como digo, con el diario Córdoba. Habla del santuario, de ascensores en definitiva. Juan, ayer se reunió en Junta de Gobierno y nos comunicaron un nuevo plan para incluir el santuario en la zona ARRU, creo que se llama, ¿verdad? Que es para rehabilitación urbana. Sí, esto es una cuestión que estaba ya prevista, que sabíamos que antes o después tenía que llegar, y que bueno, que por fin ha pasado el filtro de la Junta de Gobierno local, y a partir de ahora, pues bueno, lo que queda es poner en marcha el proyecto y que se pongan esos ascensores, ¿no? Ahora lo que es menester es que no ocurra como con el anterior plan de ascensores, que todavía está sin poner. Se acabó el dinero. Claro, se acabó el dinero, creo que llevamos 12 años aproximadamente esperando que lleguen eso, o que se ejecuten esos proyectos, ¿no? Bueno, yo creo que esto formaba parte, ya digo, de ese plan inicial, en una segunda fase que entrara el santuario, y ahora lo que se hace simplemente es iniciar el expediente, y bueno, vamos a ver ahora de dónde se detraen esos fondos, cómo se realizan los proyectos, ver también, que sabes que fue una de las polémicas en el primer programa, las aportaciones de los vecinos, porque en un principio se creía que esto iba a ser financiado al 100% por la administración, luego vimos que no, luego esos porcentajes al mínimo tenían que ser un 10%, luego se subió, luego, como tú dices, se acabó el dinero, en fin, que yo creo que esto ha sido, para muchas comunidades de vecinos, ha sido un calvario. Sí que esperemos que en Santuario, cuando llegue, pues que no ocurra lo mismo, ¿no? Hay un informe que ha elaborado el Ayuntamiento, Vincosa creo, en el que detecta, por ejemplo, que los vecinos son mayores. Estos bloques se construyeron en los años 70, hay una cantidad importante de vecinos que superó 65 años, son bloques sin ascensor, como estamos comentando, pero no solamente el ascensor, también hablan de problemas en las cubiertas, instalación eléctrica, los bajantes de la fontanería, porque son bloques antiguos que nunca se les ha hecho nada, sobre todo la parte Virgen del Mar, también San José Obrero, que es la zona que pega al otro lado de la carretera del Mercacórdoba. Es una zona en la que no se ha trabajado, y la sensación que da, Juan, es que esto, que ya lo hemos visto ahora que ocurre en el santuario, va a ocurrir con otros barrios de aquí un poco tiempo, porque hay poca reforma. Aquí de la ITV de los edificios no funcionó, y parece como que dejamos las cosas hasta que ya no se pueden más, y ahí hay que actuar de urgencia, y con esta dificultad que vemos ahora. Sí, coincido contigo. Yo un poco creo que la reflexión que deberíamos de hacer, ¿no? En Córdoba, en determinados barrios y zonas, porque recordamos que es una ciudad muy extensa en cuanto a superficie, no ha habido una previsión ni un programa de trabajo para actuar en determinados barrios, que además yo creo que si se hace con la suficiente antelación y todo planificado, al final el coste para la administración y para los propios vecinos es bastante más barato, porque coincido contigo, si se va dejando con esa previsión o con ese anhelo de que se actúe, al final el coste de esos trabajos es muchísimo más caro, ¿no? Y el mantenimiento que han hecho los vecinos, pues bueno, ha sido hasta donde se ha podido llegar en función de muchos factores. Recordemos que en una comunidad de vecinos, y todos estamos en alguna comunidad, las posibilidades de uno y otro no siempre son las mismas, y esas colectividades, esos comuneros, no todos tienen
las mismas posibilidades económicas como para hacer una aportación extra, claro, y afrontar un gasto de esta envergadura, ¿no? Yo creo que si se planificara, sobre todo de cara al futuro, con esos barrios que seguramente van a venir con el mismo problema estructural, pues tendríamos muchísimo adelantado y sería más barato incluso para la administración. Yo siempre digo que vale menos prevenir que curar. Curar suele ser mucho más caro siempre que prevenir. Hablamos de la salud fundamentalmente, y yo siempre insisto, hemos hablado esta semana pasada del tema de la detección precoz del cáncer, es mucho más barato un programa de cribado de cáncer que luego curar los cánceres, parece que no lo enteramos. Y aquí ocurre igual, es más barato prevenir el tema del deterioro, en este caso de los inmuebles, que luego tener que actuar de urgencia cuando ya haya que casi que se apuntalar el bloque, y no es el caso de Santuario todavía, pero bueno, hemos visto sitios en los que sí que ha ocurrido, sobre todo el casco antiguo, vemos ya zonas de Fátima muy antiguas, de Jardín bloques muy antiguos, y no se acaba de poner en pared. No se acaba. Y luego tú hacías mención antes a la ITV, que recuerdo que eso fue en la época sobre todo de la última de Izquierda Unida y principio del PP, en anteriores mandatos, que se hablaba mucho de esa ITV, que al final son inspecciones que tienen que pasar, donde los técnicos pues bueno, hacen una serie de recomendaciones y obligaciones dependiendo de la edad del edificio, ¿no? Al final, aunque no se llegó a decir, se dejó de caer todos estos expedientes, porque en muchos casos se daban las circunstancias que yo te comentaba antes, ¿no? Que a los propios vecinos se les recomendaban o exigían una serie de actuaciones que no en todos sitios podían acometer ellos por su cuenta la comunidad de propietarios sin una ayuda, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí es verdad que nos podemos encontrar en un serio problema en los próximos años. Se fueron ampliando plazos, que a ese plazo mal, hasta que se dice, mira, que no me llego, que no lo miro, porque como vaya, como el del chiste, como vaya me voy a dar cuenta de que seguro que había que echarlo abajo porque no hay dinero entre los 10 vecinos, que son mayores habitualmente, en inmuebles muy antiguos, no son capaces de pagar con una pensión la obra que se les requiere. Y todo ello incluyendo, acuérdate que aunque luego aquello se reguló, el coste que tenía la propia ITV, que al principio estaba como un poco, bueno, liberalizado ese mercado, no había una tasa, no había un impuesto, en fin, como se regula, que ahora lo desconozco, y recuerda que en los primeros estudios que se veían, incluso había presupuestos un tanto desorbitados para comunidades que no podían llegar ni siquiera a pagar lo que era el informe de la ITV. No, ya reparar los desperfectos que detectaban siempre, o sea, era siempre, daba igual por donde te metieras, un edificio con 50 o con 60 o con 100 años, seguro que tiene desperfectos. Bueno, seguimos avanzando. El diario del Día, a 5 columnas, habla de coronavirus. Ayer les decía, lo hemos comentado ya, que se reunió el Comité Territorial de Alerta para analizar como cada lunes y como cada jueves este asunto, que por cierto dijo ayer Juanma Moreno que va a haber solamente una reunión semanal a partir de ahora, que ya la cosa está tranquila. Bueno, a ver si es verdad. Dice el diario El Día, a consecuencia de este informe, que Córdoba mantiene 56 municipios cerrados pese a mejorar sus datos. Se mejora en general, hay municipios que no, algunos, pero son pequeñitos. Por ejemplo, Fuentetójar ayer. Fuentetójar presentó 7 casos en los últimos 14 días y pasa de estar fuera de cualquier confinamiento a estar cerrados los bares, que habrá un bar en Fuentetójar, no creo que haya muchos más bares, 1 o 2, no conozco Fuentetójar. Pero la verdad que quitando esas singularidades por la población, en general los municipios bajan la incidencia. Sí, por fortuna, parece que estamos, no quiero parecerme a Fernando Simón, pero hemos llegado al pico y estamos descendiendo, ¿no? Yo creo que, en fin, era algo previsible y además yo creo que había ganas por parte de todos, lo primero por los medios de comunicación, de empezar a contar otras situaciones que no fueran lo que estábamos viviendo en las 2 últimas semanas. Aún así son muchos, son todavía 56 municipios, que son más de la mitad los que tienen algún tipo de restricción, y de ellos 31 lo tienen prácticamente toda la actividad esencial no cerrada. Pero yo creo que en los próximos días, si no hay repuntes, yo creo que poco a poco se va a ir bajando la presión, tanto no la presión hospitalaria, porque ahora en los hospitales sí vamos a ver estos casos que ha habido semanas atrás, pero sí al menos que la actividad se pueda, en fin, normalizar un poco dentro de los municipios, ¿no? Que ya era hora, después de semanas muy duras, y no solo en núcleos pequeños, sino también en ciudades importantes, como es el caso de Cabra, por ejemplo, ¿no? Que está cerrada toda actividad esencial. Ayer Palma, por ejemplo, creo que salió de un grupo de grado 2 a grado 1. Con lo de esto del coronavirus, siempre comentamos, hay 3 curvas que van como en la playa, una detrás de otra.
Primero se despunta la curva de los contagios, una semana después o 10 días después empieza a repuntar la curva de hospitalizaciones y otra semana después la curva de funciones. La de contagios ha bajado, está bajando evidentemente en Córdoba, llevamos ya 4 días por debajo de los 200, 300 casos, bajando. La de los ingresos hospitalarios ayer empezó a bajar y ayer también bajó un poquito ya. La de funciones todavía la curva va algo más, después, más atrás y tardará en bajar. Esto me sirve, Juan, una reflexión también. Esto ya no lo sabemos, porque ha pasado las 3 veces, las 3 curvas ha pasado igual. ¿Cómo no se prevé cuando una curva se empieza a disparar, que luego vendrá otra que es la peligrosa y luego la definitiva, la terrible, la de los fallecimientos? Porque dejamos que la primera suba porque decimos, no, pero esta oleada no hay hospitalizaciones, qué curioso. Y además, y la gente no se muere, claro que se mueren 10 días después. Y ese retardo en las curvas, o no nos hemos dado cuenta o no nos queremos dar cuenta. Yo creo que en determinadas cosas no nos queremos dar cuenta y hablo de la manera más inclusiva, no nos damos cuenta ni las propias administraciones ni los propios ciudadanos, porque en esta crisis recordemos que, en fin, no podemos culpar a nadie directamente con el dedo, sino que también tenemos que autoculparnos por determinadas actitudes y comportamientos en el que todos estamos fallando, vamos a meternos, en fin, todo el colectivo de vecinos. Yo creo que es un análisis que en fin, que tampoco es tan complicado, ¿no?, como el que tú has hecho. Lo único que pasa que es verdad que en el momento en el que hay un dato que llame a la esperanza, pues la tentación de toda administración es la de comenzar a lanzar mensajes positivos y al final pues eso no siempre trae buenas consecuencias y no sé cómo no aprendemos, porque estamos en la tercera ola, supongo que abriremos con la cuarta y ya se está hablando de rebajar ese nivel de restricciones, de relajar los movimientos en la propia comunidad, entre provincias, en fin, una serie de factores y de hechos que, como tú dices a veces, esto ya lo hemos visto, claro, ¿no? Entonces, no sé cómo se va a afrontar. Yo no quiero ser mal pensado y no me gustaría que empezáramos ahora ya, pues, en fin, que alguna voz que otra se ha escuchado de salvemos la Semana Santa, salvemos el puente de Andalucía, en fin, una serie de circunstancias que no me gustaría que se repitieran porque sería caer ya por parte de todos en una torpeza supina, ¿no? En cualquier caso hay un dato que sí que es objetivo, parece, o científico. La cuarta ola que va a venir, seguro, o sea, no quepa duda que va a venir, es probable porque en Córdoba han fallecido 700 y pico personas durante la pandemia, pero lamentablemente la inmensa mayoría son personas mayores, muy mayores. La cuarta ola va a pillarnos con muchos mayores ya vacunados. Lo de la residencia, dijo ayer el presidente de la Junta que el 88%, creo que dijo, tiene ya la segunda dosis. Y ahora comenzará la vacunación de las personas que no residen en residencia, residen en su domicilio. Además, los ancianos de las residencias unen dos factores, el de la edad, que es un factor de riesgo en sí, y el de la dependencia, porque las personas que se valen habitualmente no van a la residencia. Ahí se suman los dos. Quiero decir con esto que es muy probable que la cuarta ola, la tercera curva que decía yo antes, la de los fallecidos, de la cuarta ola, sea mucho más bajita, porque los que están en la población diana, la que se muere, para decirlo sin eufemismo, va a estar vacunada. Sí, yo creo que sí, nos podamos encontrar con que las víctimas mortales que tengamos, y ojalá que cada día sean menos, pues bueno, la media de edad va a ir bajando, ¿no? Yo creo que es una cuestión simplemente por el hecho de la vacunación, que va al ritmo que va, muchas veces por una cuestión de que estos planes de vacunación no están siendo todo lo eficaces que se quisiera, y por otro lado, pues es verdad que la falta de vacunas ayuda, pero coincido contigo en que tenemos que estar muy alerta porque la edad media de esas víctimas mortales, desde luego, va a ser muchísimo más baja porque va a ser la población que se va a ver más afectada, ¿no? Pero bueno, este modelo que hemos escogido, yo creo que es el que se está aplicando en todo el mundo, ¿no? Sí. Primero bueno, hay un país que no, el otro día lo comentábamos los compañeros de la redacción, es Indonesia, que lo ha hecho al revés, ha empezado por la población entre 18 y 35 años. La que más se contagia. Claro, que son los más contagiadores, entre comillas, donde están los grandes contagiadores, una palabra que, en fin, que hemos descubierto también la semana pasada, lo de los grandes contagiadores, y es el único país del mundo que ha comenzado a vacunar a la población entre 18 y 35 años, y luego a partir de ahí vacunará al resto. Pero bueno, se está siguiendo un poco el modelo de la población más sensible que hay que se está haciendo en todo el mundo. En cualquier caso, no está claro que el vacunado no pueda contagiar. No sé yo si porque el vacunado no sufre la consecuencia de la enfermedad seguro,
sea, un 95%, pero que no contagia no está tan claro. Hoy, por cierto, el diario, la portada del día, la foto del día, es una foto que firma el Día de Córdoba, lo del hospital, vacunas para el alumnado de Ciencias de la Salud, un grupo joven, un grupo de estudiantes expuestos a la enfermedad y que unen esos factores que tú hablabas, el de la exposición al virus y el de su grado de contagio, de contagiosidad creo que se llama, que es más elevado que en personas mayores. Sí, bueno, nosotros contamos hoy en el periódico la situación que ya tocaba de estos estudiantes, porque recordemos que no son estudiantes al uso los alumnos de Ciencias de la Salud. En este caso nos estamos refiriendo a quinto y sexto de Medicina, tercero y cuarto de Enfermería y tercero y cuarto de Fisioterapia, sino que son estudiantes que la mayoría del curso están en práctica en los propios complejos hospitalarios. Claro. Con lo cual era un poco una anomalía que todo el mundo en el hospital estuviera vacunado y estas personas que pasan allí una media de 6, 7, incluso 8 horas trabajando y haciendo sus prácticas no estuvieran vacunados, ¿no? Al final, bueno, han entrado un poco tarde, pero han entrado y ayer en la facultad pues se inició este plan de vacunación para unos 470 estudiantes cordobeses que son los que están haciendo prácticas, ¿no? Hombre, yo creo que ya tocaba también a ellos, claro. Pues que además es población, o sea, hay que considerarlos sanitarios, porque además están en primera línea, o están en quirófano, o están en la UCI, en fin, que están haciendo prácticas como cualquier otro personal con la titulación completa, ¿no? Y me parecería justo, hombre, que contáramos la situación de estas personas que han vivido un par de semanas un tanto de incertidumbre, porque veía que estaban llegando las vacunas a todo el personal del Reina Sofía y de los hospitales y a ellos no. Y con el factor que decía yo antes, que es de los grupos contagiadores, no porque sean malos la gente joven, sino porque los hábitos de interacción social son distintos y que cuanto más joven se es, más es una estadística, ¿eh? No es que yo estoy culpando a nadie, pero es que así, la gente más joven está contagiando más que la gente más mayor, que tiene más conciencia o tiene menos cosas que hacer en la calle. Sí, también es verdad, hombre. En este caso es verdad que al tratarse de un colectivo muy concreto, que está también... Muy concienciado también. Más concienciado por su propia actividad docente o formativa, haciendo práctica, es verdad que no ha habido, durante la pandemia, se trata de un colectivo que no ha generado prácticamente ningún problema, porque prácticamente son unos sanitarios más. Pero sí es verdad que forman parte de ese grupo de población, bueno, donde el riesgo está siendo mayor. Seguimos avanzando, nos quedamos con el diario El Día. Titula la negociación con Defensa para la base logística arrancará en días. Lo comentamos la semana pasada, también hablamos ayer, el anuncio que hizo el ministro de Defensa de que la base logística general Javier Varela, no confundir con el otro general Varela, se va a levantar en Córdoba, pues va avanzando muy despacito. De primera parecía que esto iba a llegar de un día para otro, luego hemos visto que esto va a ir tranquilo. Primero hay que firmar el convenio, primero del convenio incluso habrá que negociar con el Ministerio la ubicación, algunos plazos, y luego llevarlo a negro sobre blanco y luego empezar a trabajar muy despacito. Sí, esto es un proceso muy lento. Yo creo que ya creo que el viernes pasado ya lo avanzaba el propio alcalde, ¿no? Que los primeros pasos, que decía, o algo visible o tangible en la ubicación que se decida, pasarán mínimo 2 o 3 años, ¿no? Porque esto requiere un proyecto previo de muchísimo trabajo, no solo por parte del Ministerio, sino también por parte del Ayuntamiento, claro, y con la supervisión de Defensa. Primer paso, pues bueno, sentarse y negociar cuál de las dos ubicaciones planteadas va a ser la más adecuada. Al 90% ya podemos decir, y no estamos descubriendo nada, que la opción que más gusta es el Higuerón, pero, en fin, vamos a ver en qué situación está aquello, qué opinan los propios técnicos de Defensa, que sabemos que al tratarse precisamente de defensa y de militares, no, en fin, hay pocas probabilidades de contaminar respecto a la elección de un sitio u otro, y a partir de ahí se decidirá qué ubicación. Si se decide por el Higuerón, pues bueno, ahí tocará, y en fin, yo lo contaba en mi artículo de este domingo, metemos lo peor, pero quien tiene que trabajar ahí es urbanismo, en las expropiaciones, y ya aquí tenemos experiencia, sabemos cómo van las expropiaciones, y en los casos que hemos tenido, pues no queremos ni recordarlos porque lo tenemos tapado en la memoria, sobre todo tú y yo, que tenemos ya algunos años en la profesión, ¿no? En fin, que hay una serie de complejidades que desde luego que nadie piense que a partir de mañana van a estar allí las constructoras, ni que va a haber ya una ventanilla para presentar los currículos, ¿no?
vamos a tomárnoslos con calma porque esto es, en fin, un proyecto de largo recorrido y al menos tendremos que esperar 3-4 años, yo creo que algo más, hasta que veamos algo más tangible allí, ¿no? Que un ladrillo. Ojo a la especulación, digo esto porque ya está habiendo movimientos, me constan, de personas que tienen una parcela en la zona, si no directa, en la zona de afectación, que están viendo, oye, que si esto lo coloco, que si esto lo vendo, que si lo compro, luego pego un pelotazo. Ya ocurrió con el aeropuerto, ¿se te acuerda? Hubo gente que vendió la parcela antes de que llegasen las expropiaciones de las pistas de aterrizaje, aquellas que luego, no sé, nadie aterriza allí, pero sí que tuvo un proceso complejo, que no se han pagado, por cierto, por parte del ayuntamiento alguna de ellas, y que se está dando ya un movimiento raro en algunas zonas que puedan verse afectadas por esto. Y aquí se establecerá un justo y precio, y ahí es lo que se va a pagar. Eso no se puede llegar diciendo yo si lo quiero de verdad, págame lo que yo quiero, porque si no vais con el... Esto va a ser mucho más fácil. Claro, bueno, es mucho más fácil. Pero me refiero en ese campo. Sí, sí, en ese campo sí, claro. Luego tendrá las complejidades porque aquí todos los afectados tienen sus derechos y tienen, desde luego, las vías administrativas y judiciales para reclamar si no están de acuerdo, ¿no? Pero es verdad que la tentación de especulación siempre está ahí. Ya habrán empezado los primeros movimientos y luego, pues, otros efectos colaterales que tal vez se pudieran ver, ¿no?, en el futuro, como en fin, precio de vivienda, precio de alquiler, en fin, vamos a tomarnos con cierta relajación esto porque el proyecto es muchísimo más complejo y no hay tampoco que poner las carretas delante de los bueyes, ¿no? Vamos a ver primero, porque imaginemos por un momento en que después de analizar todos los pros y todas las contras, pues los técnicos del ejército deciden que es la Rinconada es el sitio más adecuado y no sé, y piensan que rehabilitemos la extensión de los Cansinos, por ejemplo, que sabemos que está abandonada, en fin, no lo sé. Es que puede haber, todo puede cambiar y claro, y lo que nosotros creemos que va a ser, con el Ministerio de Defensa nos podemos encontrar con que no va a ser. No sea. Dice ABC hoy que el Ayuntamiento opta por un trámite express, que parece evidente, porque una reforma del Plan General, recordemos que esa zona tiene un área protegida, la de Vega de Guadalquivir, una zona no urbanizable que está ocupada por parcelaciones, que habrá que recalificar el suelo, habrá que convertir todo en suelo industrial, que aquí cuenta una ventaja con respecto a otro tipo de proyectos, y es que creo que hay unanimidad en todos los grupos de hacerlo y hacerlo pronto. Creo que no habrá nadie que levante la voz para decir, oye, ¿por qué no tramitamos esto más lento? Creo que no va a haber nadie que saque el pie del tiesto esta vez. No, mucho tienen que cambiar las cosas. En fin, aunque los procesos electorales siempre son tentadores para que los políticos saquen los pies del tiesto, pero yo creo que no, que ahora mismo hay unanimidad y todas las modificaciones del PQU que haya que hacer, supongo se tendrán que hacer ahora, pero ojo, que haya unanimidad no quiere decir que esto sea rápido. Que vaya más rápido. Puede ser rápido el trámite de aprobación, pero siempre hablamos de aprobación inicial, luego hay una serie, un proceso muy garantista, una serie de trámites que no podemos salvar, tendrá que pasar por el Pleno no sé cuántas veces, por el Consejo de la Gerencia no sé cuántas veces, sí, publicación, alegaciones, en fin, sabemos ya de antemano que un proceso que afecta a tantísimas personas, seguramente a alguien no estará de acuerdo con el justiprecio y tendrá que recurrir a la justicia, pedirá la paralización de todo proceso u obra que se lleve allí, en fin, que hay una serie de complejidades que esto, por mucha unanimidad que haya, no podemos saltarnos los plazos administrativos, ¿no? Y ya para acabar con este asunto, sigue la trifulca con Jaén, sobre todo con el equipo de gobierno del Ayuntamiento, que es del PSOE, hasta el punto de que hubo un intento por parte de Antonio Ruiz de tranquilizar los ánimos, Antonio Ruiz, secretario provincial del PSOE en Córdoba, pero no, aquello no funciona. Creo que hay una cacerolada convocada para este fin de semana, sí, o ha habido, o hoy o mañana hay para protestar en Jaén contra esta decisión, no contra esta en concreto, sino porque dicen que es la gota que colma el vaso, una ciudad que está abandonada, que es cierto que Jaén no tienen aeropuerto, no tienen estación, no tienen autovía, y confiaban en que este proyecto iba a colocarle en el centro de España, y lamentablemente para ellos, lo sentimos para ellos, pero bueno, toca esta vez a nosotros. Sí, yo creo que había mucha esperanza. Yo no sé aquí quién es el culpable o quién ha alimentado esas expectativas, pero prácticamente se daba todo por hecho de que Jaén era
era la candidata, la favorita y que no iba a fallar, ¿no? Bueno, que nos van a contar a nosotros que no sepamos de sesiones de este tipo, ¿no? Claro, de ser los favoritos en algo, y yo creo que es la primera vez en 50 años que Córdoba gana algo, ¿no? 50 o más. O más, ¿no? O sea, y uno puede entender la decepción que, claro, toda esa decepción pues lleva a determinadas, sobre todo en el ámbito de la política, determinadas verborreas y movilización, a lo mejor para justificar su propia negligencia o el no haber sabido gestionar esto, ¿no? Yo creo que no se puede vender la piel del oso antes de casarlo, y que no ha habido la cautela en Jaén que debería haber habido, porque daban por hecho que el proyecto iba a ser suyo. Y claro, pueden surgir, en fin, opciones como la de Córdoba o como la de Toledo, porque éramos 12 pueblos y la ministra, 12 ciudades, y la propia ministra reconoció ayer que hubo, del que no nos hemos enterado, ha habido un proceso selectivo previo, criba, sí. una criba, y había 3 finalistas. Esos 3 finalistas eran Toledo, Córdoba y Jaén, ¿no? Al final se han analizado los proyectos y se ha optado por Córdoba. Claro, a ellos esta decepción se le suma, como tú dices, otra serie de, en fin, de desagravios o agravios que consideran que tienen por parte de las administraciones, y bueno, pues la verdad es que se está movilizando toda la sociedad jiennense con esta percha de la base logística, pero bueno, yo creo que también para reivindicar un poco más de espacio al respecto, ¿no? Modo Teruel existe, un poco en ese plan. Muy rápidamente, que se nos acaba el tiempo, hablando de crisis entre grupos socialistas en Córdoba. Ayer Isabel Ambrosio nos reconoció que está en el proyecto de Rafi Crespín, proyecto, me refiero, orgánico en el partido. Sabemos que hay congreso provincial a final de año, aunque puede cambiar los plazos. Pero el Congreso Provincial hay que renovar la Secretaría General de Antonio Ruiz. Conocíamos que hay un proyecto en el que está Rafi Crespín, que ya lo intentó, aunque se bajó del carro un poco antes del Congreso, con nombres que siempre han sonado, de Rafa Llamas, por ejemplo, alcalde de Montilla, nombres que ya vienen sonando. Pero ayer Isabel Ambrosio reconoció que se unía a este carro. No sé si tercera vía o si es una segunda vía alternativa a Antonio Ruiz. Bueno, vamos a ver, ahora mismo lo único que sabemos es una alternativa a Antonio Ruiz, porque recordemos que no es contra ni toda la dirección, porque Rafi Crespín forma parte de la dirección. Con lo cual sería pues una especie de decisión dentro de la dirección, que a su vez opta a renovar a la dirección. En fin, las complejidades que hay en todo proceso congresual del PSOE, del que Córdoba no es ajeno, y bueno, era algo previsto, ¿no? Tal vez este grupo de críticos, por denominarlo de alguna manera, porque siempre lo hemos denominado en Córdoba así, se encontró con la sorpresa hace unos meses que Antonio Ruiz dijo que quería volver a presentarse, ¿no? Cuando hasta ahora en su entorno nunca se había dado por hecho, que había muchas dudas y que podía ser otra persona la que se presentara. En fin, yo creo que esto forma parte de todo ese tira y afloja que hay dentro del PSOE, y veremos a ver. Yo lo que sí intuyo en esta ocasión es que ese acuerdo in extremis que hubo en el Congreso de Lucena en 2017, que se produjo en el propio Congreso entre las dos partes, en esta ocasión creo que no se va a producir, o me da la sensación de que no se va a producir, porque hay un movimiento importante también de alcaldes y concejales en algunas ciudades medias y pueblos más pequeños que están apoyando a esta corriente crítica. Hay personas, nombres que irán apareciendo. Todo el mundo siempre ha hablado de la entrada de Carmen Calvo con su grupo más cercano, hablamos de Rafi Valenzuela, hablamos de Rogelio Palacios, Joaquín Dobladez, personas que han estado siempre ahí, que probablemente afloren y que vayan componiendo mucho más de lo que parece. Y luego el poder de la provincia, que en el PSOE siempre ha sido importante. Hablábamos antes de Rafa Llamas, Esteban Morales apoyó a Antonio Ruiz hace poco, no sabemos si le durará el apoyo entero, o el senador de Pedro Abad, Alfonso Muñoz, que es pedrista, sanchista, y que, en fin, creo que irán saliendo nombres seguro por ahí. Sí, y alguno que lo hablaremos aquí que nos va a sorprender mucho. Sí, cuando aparezca. Hay nombres ahí que irán apareciendo. Y un último tema, me cuelo de Fernando, muy rápidamente. Pasta Gallo anunció el fin de semana que se venía el Carpio, ya está en el Carpio, pero que trasladaba casi toda la producción de pasta seca
pasta dura se llama, como los libros, pasta dura al Carpio, de Granollers al Carpio. Yo no quiero vincularlo, porque es muy pronto, con todo el tema este de la base logística del ejército o de cualquier base logística. Hay más cosas aparte del ejército, todo el tema del puerto seco de Algeciras. Pero es verdad que Córdoba se va a convertir pronto en un referente importante y un atractivo, precisamente por las infraestructuras que van a venir a partir de la base logística y de otros proyectos. Sí, yo creo que sí. Bueno, en el caso de Pastagallo, nosotros lo contamos ya el domingo pasado, también es una cuestión de que ellos ya, cuando todo el proceso independentista, su sede social la trasladaron aquí a Córdoba, y a partir de ahí ya se abrió entonces la posibilidad de que determinadas líneas de producción podrían venir a Córdoba o a otras fábricas fuera de Cataluña, por toda la complejidad social y política que había en aquel territorio, ¿no? Con lo cual aquí lo hemos visto que se ha traducido en eso, en este traslado. Sí, pero probablemente haya empresas por ahí, haya fondos de inversión que digan, oye, que Córdoba de aquí a 5, 6, 7, 10 años va a ser un nudo logístico muy importante del sur de España y sur de Europa, y vamos a ir arrimándonos para allá. No quiero vincular este caso, porque es cierto, allá lo comentamos también, que tiene que ver más con el procés que con este otro proceso. Pero bueno, sí que puede ser que sea este atractivo que se habló ya el día se anunció esto. Sí, porque es verdad que esta base logística, y ojalá que salga todo bien, pero bueno, ahora mismo nos sitúa un poco en el mapa, ¿no? Y se sitúa en el mapa de un departamento tan importante como es el Ejército, con toda la industria auxiliar que lleva alrededor, desde luego puede ser un atractivo para otras empresas que piensen en Córdoba, desde luego, y ojalá que así sea. Bueno, a ver si poco a poco vamos viendo cómo las infraestructuras van avanzando, la variante oeste si llega a hacerse, los puentes, el aeropuerto se reactiva, porque habrá cosas que este proyecto y un otro más que por ahí van a ir acicatando y van a hacer que se precipiten. Hasta aquí llegamos, Juan, muchas gracias por tu visita. Gracias a ti, como siempre, y aquí estaremos. Y les dejo a ustedes también, como cada día, con Fernando López. Hoy los compañeros del diario ABC dicen 10 claves para explicar el bache deportivo del Córdoba. Seguro que Fernando tiene algo que contar, bien de esta información que es del compañero Javi Gómez, o de su propia aportación, pero hay que explicar qué está pasando con el Córdoba, y supongo que también dedicarás parte del programa de hoy a esa faceta. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Sí, 10 claves que aporta Javier Gómez Postigo sobre la racha que tiene el Córdoba Club de Fútbol, y que es una radiografía verdaderamente importante de cómo está de esa irregularidad, al fin y al cabo, que tiene el primer equipo. Lo vamos a analizar en la segunda parte del programa, un poco cómo está el calendario del Córdoba, 5 finales que le quedan por delante al equipo de Pablo Alfaro. La primera, el domingo, ante el Sevilla Atlético, en un campo donde la semana pasada ganó, el domingo ganó el Córdoba B 1-2 al Sevilla C, con protagonismo de Diego Domínguez, protagonista que vamos a tener aquí ya en todo CCF. Enseguida arranca este programa deportivo.